Hola a todos, mi nombre es Joana Luna y hoy hablaremos sobre el concepto de los nervios craneales. Los nervios craneales son llamados pares craneales por ser pares y estar ubicados en el tallo encefálico y atravesar el cráneo, inervando en estructuras como la cara y el cuello. Se representan o escriben en números romanos, también se originan de forma ordenada desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo y sus nombres se destacan por sus funciones. A continuación veremos una imagen de ellos cómo se representan. Y también veremos los 12 pares craneales que son nervio número 1, el olfatorio, nervio número 2, el óptico, nervio número 3, el motor ocular común, nervio número 4, que sería el patético, nervio número 5, el trigémino, nervio número 6, que sería el motor ocular externo, nervio número 7, el facial, nervio número 8, vestíbulo coclear, nervio número 9, glosofaringeo, nervio número 10, nomogástrico o vago, nervio número 11, que sería el espinal o accesorio, nervio número 12, el hipogloso. A continuación hablaremos sobre los nervios sensitivos o nervios sensoriales, donde está el nervio número 1, que sería el olfatorio, nervio número 2, el óptico, y el nervio número 7, que sería el auditivo. Nervio número 1. Este nos transmite impulsos olfatorios ubicados sobre la médula cribosa del etmoides, inervando en las dendritas, células bipolares, epitelio de mucosa olfatoria, pudiendo causar patologías como hispomia, parasmia, alucinaciones, entre otras. Nervio número 7. Este nos transmite impulsos auditivos y de equilibrio. Se origina en la rama coclear, sería el ganglio de Corti, y rama vestibular, que sería el ganglio vestibular o de Scarpa. Inervando en el órgano de Corti del conducto coclear, máculas del utrículo, sáculo y crestas oculares de los conductos semicirculares. Sus patologías podrían ser trastornos de la audición, trastornos del equilibrio. Por aquí veremos el nervio número 2, que sería el nervio óptico, que se origina en las células ganglionarias de la retina, inervando en los órganos de la retina, como los conos y bastones de la retina. Se originan aparentemente en el quiasma óptico, se evalúan sobre su agudeza visual, sobre la visión de colores, campo visual, fundoscopia, y su patología se da por alteraciones en la modalidad de hemianopsia bilateral y homonina transmitiendo impulsos visuales. Veremos los nervios motores, en donde están incluidos los nervios número 3, que sería el motor ocular común, nervio número 4, que sería el patético, nervio número 6, motor ocular externo, nervio número 11, que sería el espinal, y el nervio número 12, que sería el hipogloso. Nervio número 3. Son motores oculares comunes, se origina en el núcleo oculomotor en el mesencéfalo oculículo superior. Su origen aparente es en el mesencéfalo. También tiene fibras parasimpáticas que serían en el ganglio ciliar, fibras simpáticas que serían en el ganglio simpático cervical superior. Estos se inervan en los músculos extrínsecos del ojo, elevador del párpado superior y el músculo tarsal de Müller, músculo ciliar y músculo esfínter de la pupila. Se evalúa como movimientos oculares, reflejo de la pupila directa consensual y convergencia. Estimula los músculos oculomotores, es decir, el recto inferior, recto superior, recto interior y oblicuo inferior. A continuación veremos el nervio número 11, que sería el nervio espinal, que se origina en el cuerno anterior, sustancia gris medular, segmentos medulares, origen aparente, surco anterolateral de la médula espinal, inervando en los órganos de los músculos trapecio y enternomascleroideo, evaluando los movimientos de los hombros contra resistencia, girando la cabeza contra resistencia, y sus patologías son los hombros caídos y dificultad para rotar la cabeza para el lado opuesto a la elección. A continuación veremos el nervio número 12, el nervio hipogloso, en el cual se origina en el núcleo hipogloso en el tegmento y su origen aparente es en el surco preolivar del bulbo. Inerva en los órganos de los músculos intrínsecos y extrínsecos, excepto en el vago. Se evalúa y se da en los movimientos de la lengua y su fuerza. Su patología se da en la disatria por parálisis de los músculos de la lengua. Nervio número 4, que sería el nervio patético, en donde los músculos oculomotores estimulan el oblicuo superior, se origina en el núcleo del troclear en el tegmento del mesencéfalo a nivel del culículo inferior. Se origina aparentemente en la cara dorsal del mesencéfalo. Inervan los órganos de los músculos extrínseco del ojo oblicuo superior y se evalúan los movimientos oculares de llevar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Nervio número 6. Ese es el motor ocular externo. Se origina aparentemente en el surco
Ponto bulbar cefálico a pirámides del bulbo, músculo oculomotor estimula el rento externo. A continuación veremos los nervios mixtos, en donde está el nervio número 5, que sería el trigémino, que tiene la sensibilidad de la cara y maneja el músculo de la masticación. Este se origina en 4 núcleos: el núcleo masticador del puente, núcleo gelatinoso de los primeros segmentos cervicales, núcleo sensitivo principal ubicado en el puente, núcleo mesencefálico ubicado en el mesencéfalo. Estos inervan en los órganos de la piel, mucosa oral, nasal, en los dientes y senos, paranasales y en los músculos temporal macetero, pterigoides medial y lateral, vientre anterior del digástrico, hiloideo, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Se evalúa con la sensibilidad del rostro, movilidad masticador, reflejo del corneado maceterino y nasal. Patologías en la neuralgia del trigémino. Nervio número 9, el glosofaringeo. Este se encarga del gusto de un tercio posterior de la lengua y el músculo que maneja es el músculo de la faringe. Se origina en el núcleo ambiguo, el bulbo y en el ganglio petroso. Es parasimpático, tiene la función de estimular las glándulas parótidas, origen aparente en el extremo superior del surco postolivar, inervando en los órganos del músculo estilofaringeo. Se evalúa con el reflejo nauseoso, deglución, elevación del velo del paladar y sus patologías en la neuralgia del glosofaringeo. Nervio número 10, neumogástrico o vago. Este tiene la función sensitiva, motora y parasimpática. Vísceras y se origina en las fibras motoras voluntarias craneales como la porción caudal del núcleo ambiguo. También están las fibras eferentes del secreto motor, parasimpáticas, viscerales, involuntarias, nacen del núcleo dorsal del vago. Están las fibras sensoriales del núcleo gustatorio del bulbo y fibras sensitivas del ganglio superior yugular van al núcleo espinal del trigémino. Aparentemente se origina en el surco postolivar caudal al origen del glosofaringio. Inervan los órganos del músculo palatogloso, constructores de la faringe vía plexo faríngeo de la laringe, glándulas y músculo liso de faringe, vísceras torácicas y vísceras abdominales, corpúsculos gustativos de epiglotis y faringe, receptores de tacto, presión, propiocepción en la mucosa y paredes del tubo digestivo, desde faringe hasta la flexura esplénica del instinto grueso, vísceras torácicas y abdominales, receptores de presión arterial y tensión, de oxígeno en la aorta, receptores del dolor, temperatura, tacto y presión de laringe, faringe, conducto auditivo externo, cara externa del tímpano, oreja y meninges de la fosa craneal posterior. Continuamos con el próximo par. Continuamos con el nervio número 7, que sería el facial. Ese tiene gustos 2/3 antes de la lengua y es el músculo facial. Es parasimpático porque estimula la secreción de las glándulas lagrimales, salivales y de Bowman. Se originan en las fibras motoras en el núcleo facial, fibra parasimpática del núcleo salivatorio superior del bulbo, fibra sensorial del núcleo gustatorio del bulbo, aparente origen en el extremo lateral del surco, bulbo pontino. Inerva en los músculos faciales estapedio, estiloideo, vientre post del gástrico, glándulas lagrimales y salivales, pilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, cara externa del tímpano, piel del conducto auditivo externo y concha del pabellón de la oreja. A continuación veremos un ejemplo de lo que considero que sería un caso de problema de los nervios craneales. Considero que uno de los casos que puede presentar un trastorno por la falla de alguno de los nervios craneales es la trombosis cerebral, ya que esta enfermedad o patología presenta sus síntomas como la habla enredada y parálisis o debilidad de un lado del rostro. Esto puede incluir la falla del nervio hipogloso, la cual su función es manejar el músculo de la lengua, el nervio trigémino, el cual incluye la sensibilidad de la cara, y el músculo de la masticación, nervio espinal, músculo del cuello, y el nervio facial. Su función es la sensibilidad del gusto 2/3 antes de la lengua, el músculo facial y la función parasimpática que estimula la secreción de las glándulas lagrimales, salivales y de Bowman. Gracias.